Tenemos el placer de recibirlo un día viernes al intendente Gonzalo Toselli. Gonzalo Toselli, ¿cómo le va? Muy bien, Lucas, buenas noches, el placer es mío. Gracias por estar un viernes. No, por favor, todos los días es importante informar y también para mí es un gusto estar con vos y con tu equipo. Tenemos un lindo equipo detrás de cámara. Gonzalo, bueno, la noticia que los unchalenses quieren saber, ayer escuchábamos tu palabra aquí, charlaste con Fabiola, la reunión que propuso el gobernador Perotti para contarles a ustedes, intendentes y presidentes comunales, cómo vamos a cobrar, cómo vamos a cobrar como sunchalense lo que nos corresponde. Bueno, sí, la verdad que es una buena noticia de un proceso largo que está llegando a su fin, una creencia que sabíamos que teníamos, pero que era muy importante que lo fije primero la Corte Suprema, que lo decida y luego que lo liquiden, ¿no? Y ahí en esta instancia estamos. Se habló mucho sobre esto, pero bueno, se va echando luz a medida que tenemos este tipo de encuentros, ¿no? En particular, hay que decir que la deuda al 31 de mayo actualizada es aproximadamente 151.000 millones de pesos y que por la ley de coparticipación a los municipios y comunas nos toca el 13,44 de eso, que es algo más de 18.000 millones de pesos. El gobierno provincial todavía no hizo la simulación para que tengamos mayor certeza respecto de cuánto nos corresponde a cada uno de los municipios y comunas, que somos 365, y que ese reparto se hace en base a ciertos índices donde está fundamentalmente el índice de la población de cada localidad. Pero una estimación propia nos dice que estaríamos rondando los 100 millones de pesos, tal vez un poco más. 100 millones de pesos para Sunchales. Claro, lo adelanto porque me parece que alguna idea hay que dar del monto aproximado, porque son cifras tan grandes con tantos ceros que no me parece que podamos dejar a la teleaudiencia así sin ese dato. Pero no es preciso, necesitamos conocer la liquidación que haga la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a ser cuándo? En los próximos días se comprometieron a hacer una simulación, no una liquidación definitiva, sino una simulación para que nosotros podamos acceder a ese dato y que nos permita tener una planificación un poco más precisa. De hecho, le contaba a Fabiola que nosotros estamos ya trabajando en esa planificación con nuestro equipo, viendo qué proyectos que no estaban contemplados en el presupuesto o que le estábamos buscando financiamiento externo y todavía no llegamos a buen puerto en ese sentido, los podemos incluir ahora como prioridades, ¿no? Así que ese trabajo ya se está haciendo y es importante decir, si a vos te parece bien, ¿cómo se recibiría ese dinero? Claro. Exacto. Esa es una pregunta que me parece que es fundamental, que se debe estar haciendo el vecino, la vecina, porque cuando vos hablas de esta cifra, Gonzalo, la gente puede decir del otro lado, bueno, fantástico, empezamos con esta obra, con aquella obra, vamos por este lado, pero eso se va a cobrar en efectivo. Vamos a contar cómo es esta situación para que tampoco la gente se genere falsas expectativas. Tal cual, exactamente, para dar información precisa y correcta. Bueno, se van a recibir en su totalidad, es decir, no va a haber nada de dinero efectivo, sino en su totalidad títulos y letras, títulos públicos y letras de cambio, con distintas fechas de vencimiento. Un dato importante es que aproximadamente el 34% del monto el gobierno provincial lo va a recibir con vencimientos en los próximos 2 años. De hecho, hay un vencimiento ahora en agosto, otro en diciembre, otro en agosto del año que viene y otro en julio del 2024. Ahí llegamos a un 34% y los montos más importantes están en el 2026, 28 y 31, el vencimiento de esos títulos. Obviamente que ha ajustado el dinero, ¿no? Teniendo en cuenta el ritmo inflacionario también. Sí, tiene cláusula de ajuste por el índice SER. Claro. Y algunos con 1,5 puntos, 2,5 puntos por encima del SER. Y esos títulos son negociables, tienen mercado. Entonces está la alternativa de liquidarlos antes del vencimiento, pero obviamente que por un monto menor al valor nominal, ¿no? Ese es otro dato importante. Y es información, no son críticas, porque de esto se ha hablado mucho, sobre todo en la legislatura.
respecto de si hubiera sido posible un mejor acuerdo respecto de ese descuento del 1.9% para AFIP. Y la verdad que lo que se apreció en el último encuentro con el gobernador y su equipo, de parte de los intendentes, intendentas, presidentes comunales, es un sentido más práctico, digamos, una mirada más práctica, en el sentido de querer saber más en detalle de qué se trata, cómo se van a hacer esas transferencias. El gobernador dijo que transferiría a medida que vayan recibiendo esos títulos. Entonces es probable que tengamos que abrir una cuenta comitente, algunos de esos detalles que están todos por resolverse y que nos interesa mucho porque, bueno, más aún en estos tiempos de inflación es importante ser ágiles al recibir aportes para aplicarlos inmediatamente a obras, que ese es un dato también muy importante, que está previsto que sea aplicado a inversiones de capital, es decir, obra o el pago de obras ya realizadas, más o menos es lo mismo en definitiva. Así está establecido incluso en la ley del presupuesto de la provincia de Santa Fe. Más o menos esa es la orientación que hay que darle a estos fondos, la inversión que hay que hacer con los mismos. Y como decía, en el caso de la Municipalidad de Sunchales estamos preparándonos para definir prioridades, para aprovechar y concretar proyectos que nos interesaba muchísimo hacerlo, pero bueno, la frazada no alcanzaba, como siempre pasa, ¿no? Sí. De hecho, como todos vemos, estamos haciendo muchísimas obras, no vamos a dejar de hacer nada, pero también la inflación, la crisis que estamos atravesando, nos ocasionan algunos inconvenientes, pero no vamos a ceder ante nada, estamos con mucha fuerza, con una planificación bien hecha y con todos los esfuerzos del equipo para poder cumplirla, ¿no? Gonzalo, desde lo político estás parado en la vereda de enfrente del gobernador, sos oposición al gobierno provincial, más allá de la buena relación que mantenés y que me parece lógico que así sea, pero digo, los opositores, como bien decías, han sido muy críticos de esto. Hemos escuchado a Maxi Puyaro, a Clara García. Los opositores que hablaban estaban enojados con este acuerdo. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Creés que se podía haber hecho de mejor manera? ¿Estás conforme? ¿Cuál es tu mirada y la del conjunto opositor también? Bueno, como te decía, yo por ejemplo participé la semana pasada de un encuentro en la Universidad Nacional del Litoral donde expusieron referentes del arco opositor, digamos, incluso economistas muy reconocidos como Gonzalo Saglione, el exministro de Economía, con quien tenemos muy buena relación también, y se han explicado muchos detalles y se ha dicho cómo pudo haber sido mejor ese acuerdo, y se hace mucho foco en este 1.9%, claro, exacto, que es un compromiso que la provincia no tenía asumido con la nación y que en adelante y a perpetuidad nos estaríamos obligando a cederle eso cada mes al gobierno nacional. Pero la verdad que esas cuestiones se terminan diluyendo cuando el gobernador manifiesta que fue el acuerdo posible. Claro. Y yo creo que a veces las críticas duras y el enojo, por ejemplo, de Clara, me imagino, de Clara García, es porque a veces el gobernador hace referencia a Miguel Lichi y a supuestos preacuerdos que Miguel había alcanzado y demás. Y me parece que hay que dejar de lado todo eso, hay que mirar para adelante. Y como te decía, eso se percibió entre los intendentes. El presidente del Foro de Intendentes Radicales hizo algunos cuestionamientos, pero el resto en general... Qué bueno esto que estás contando, ¿no? Sí, el resto en general se enfocó a querer saber más, a querer saber cómo lo aplicamos en nuestro territorio, y el gobernador pidió buena fe al interpretarlo. Y bueno, me parece que hay que escuchar. El clima era muy bueno. Se armó, ustedes tienen algunas fotos, sí. Se armó una linda ronda ahí entre intendentes de Santa Fe, Rosario, nosotros, y luego pasó el ministro de Gestión, se metió en la mitad de la ronda, hizo algunos comentarios, algunas bromas, y después lo hizo también el gobernador. Bueno, Gonzalo, perdón, decías ese clima cívico. Sin dudas que sí. Decías el intendente de Santa Fe que declaró en las últimas horas que por allí va a tener que frenar las obras
por el hecho de que hoy salir a buscar materiales es difícil porque viste que hay mucha gente que no está vendiendo porque no sabe a qué precio vender. Sí, nos pasa, eso pero... también nos puede afectar a nosotros en Sunchales con el tema de las obras que están dando vuelta, más allá de esta plata de coparticipación, digo. No, yo por eso te hacía la aclaración de que estamos haciendo grandes esfuerzos para no tener que detener nada. De hecho, hoy estamos pavimentando en calle Pellegrini, en algunas otras calles del barrio sur. Vamos a pavimentar también en el barrio Sanco, el Río Negro, y ahí vamos a llegar a 198 cuadras. ¿Qué número? Un número muy importante. Seguimos con las obras de cloaca, con el parque habitacional, nada se detuvo. No tuvimos todavía problemas de ese tipo, que sí lo escuché del presidente de una vecinal. Me dijo que fue a comprar una pintura y no le querían dar precio, ¿no? Todavía no tuvimos ese tipo de situaciones. Y vamos a tratar de no tener que detenernos porque nos queda poco, somos muy conscientes de que nos queda poco tiempo. La gestión nuestra, el mandato nuestro termina en diciembre del año que viene. Y son muchos los compromisos que tenemos con la comunidad, mucha ansiedad por concretarlos y certeza de que podemos hacerlo. Así que no solo vamos a cumplir con lo planificado, sino que vamos a sumar otros proyectos que... no lo tenemos del todo definido, pero tengo ansiedad por dejarte una primicia. Digo, el eje va a pasar por los parques, ¿no? Así que esa palabra va a ser clave respecto de los proyectos que podríamos llegar a sumar con este dinero que tiene, o mejor dicho, con estos títulos que tenemos que transformar en dinero y en obras. ¿Puede decir algo más? De esto. Y parques y paseos de la ciudad, skate park, parque tecnológico, por eso digo parque municipal, por ahí creo que va a ir la mayor inversión, porque hay ordenanzas todavía que hay que cumplir, porque nos parece estratégica alguna de las inversiones, y como el caso del parque tecnológico, y nos parece también estratégico lo que ya venimos, la tendencia que venimos llevando adelante de mejorar, de hacer más accesible y de agregar parques, paseos como espacios de encuentro para nuestra comunidad, ¿no? Así que por ahí viene el trabajo que estamos haciendo con el equipo, con mucho entusiasmo. Agradezco esa primicia, agradecemos esa primicia. Sí, no lo tenemos ni siquiera cerrado nosotros, pero bueno, con gusto. Pero vos te gusta lo comparto porque es lindo. Porque es así, es lindo. Y cuando tenés buena noticia sos de darla, como pasó el otro día con el dinero que recibiste de Alcides Calvo. Claro. Estábamos en Casa Cooperativa y lo dijiste. Y lo dijiste porque había mucha prensa y lo dijiste. Sí, veníamos de recibir el 60% del Fondo de Obras Menores. Tenemos una noticia muy importante de estos últimos días también, que es la adjudicación de la obra del Canal Norte, que incluye el puente de Ameguino, un tema que nos preocupaba muchísimo y que se pudo cerrar. La empresa Menara va a empezar muy pronto, estamos en conversaciones con ellos desde antes que la adjudiquen, con mucho interés obviamente. La comisaría también va a ser adjudicada a la segunda parte en los próximos días. Abrimos 2 sobres, hay una diferencia interesante, así que se está adjudicando en estos días, y mañana a las 10:30 de la mañana nos entregan 2 móviles para la comisaría también en Rafaela. Qué buen dato. Sí, va a ir. Van a asistir Janina Monticone y Gustavo Quiroga, porque tenemos el acto oficial acá a las 11. Claro, es cierto. Sí. Y otra primicia, voy a volver a desfilar a caballo mañana, ¿no? Que yo te lo pedí, vuelve el desfile a caballo del intendente. Es un caballo que no conozco, que me van a prestar mañana, nos vamos a conocer. Es un peligro eso. Sí, es un riesgo. Es muy arriesgado. Es un antes y un después esto. Bueno, y acá me preguntan, ¿por qué antes me tiraste un centro? Me dijiste, me voy de la gestión, se termina la gestión, y Fabiola Fornato me dice, se termina la nota también, se termina la entrevista, hablamos con el intendente, ya estaba estipulado el tiempo, pero vos me tiraste el centro. Sí. Yo espero no hacer como Suárez, que fue mano, le digo. Fue mano, difícil de verla, ¿no? Bueno, ustedes quedaron afuera también, ¿no? Sí. Yo de qué hablo, ¿no? Sí, estamos todos afuera. Ferronato con Colón también. Nadie se puede gastar con nadie. Nadie se puede gastar con nadie. Eso es lo bueno. Encontré con un hincha de River en las canchas de pádel. Hola, y seguimos. Nada. Yo conozco un hincha de Taller y otro de Vélez acá, que deben ser los únicos contentos. Sí. ¿Qué pasa después de la intendencia de Sunchales? Ya está totalmente confirmado que no vas a seguir como intendente, no vas a buscar
Exacto, o sí, sí. otro mandato. Nosotros primero asumimos con mucha claridad de que el mandato termina el 10 de diciembre. Me parece que eso es sano, es conveniente, eh, bueno, justamente asumir claramente el alcance de nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con la comunidad, y no hacerse otras ideas. Y sí, yo creo y confío plenamente que va a tener continuidad el equipo con las renovaciones que sean necesarias. Nosotros confiamos en el Ateneo, en su trayectoria y en sus posibilidades de seguir generando. Te estás poniendo un poco propuestas. No me estás contestando nada de lo que yo quiero, nada de lo que yo quiero, nada de lo que yo quiero me está contestando. Pero falta tanto, ojalá sé lo que no supiera. me puedes decir, sé que no me Viste puedes que decir. todavía Sí. no tengo cerrado lo de los proyectos, te lo conté. Sí, lo sí, otro sí. no está cerrado. Pero hay un camino obviamente político en ascendiendo por fuera de la ciudad de Sunchales. Es la idea. En mi caso. En tu caso. En mi caso. Es la idea. Sí, en mi caso sí estoy. Me siento una parte relativamente importante de una construcción de un frente más amplio, con expectativas de gobernar la provincia, y voy a estar donde más pueda sumar. Sin demasiados condicionamientos ni ambiciones personales, y por el otro lado, yo me refería a la renovación de mandato acá en Sunchales. Sí. ¿Ya está decidido quién es el sucesor? No, la idea es que sea alguien del equipo. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en capacitaciones, en comunicación interna y muchos aspectos importantes para que quien llegue lo haga de la mejor manera, formada, y con los proyectos y el plan de gestión que nos ha caracterizado a nosotros cada vez que fuimos a una elección. Por eso hablaba también del Ateneo como fuente, no solo de militantes, de dirigentes, sino también de proyectos, ¿no? Te preguntaría varias cosas más, pero no tengo más tiempo, Cuando Gonzalo. Sí, sería lindo placer, seguir charlando, más metiéndonos en esta parte política que nos gusta por lo menos aquí a los periodistas. Gracias, buen fin de semana, nos vemos mañana. Nos encontramos. Sí, nos vemos mañana. Mañana hay de todo. Hay muchas actividades. Sí, ¿Y esta noche qué tenés? Vecinal 9 de julio. 9 de julio. Mañana también hay una cena en la vecinal de Villa del Parque, que no puedo ir personalmente porque tengo un cumpleaños de mis hermanas. Saludos para las hermanas. Bueno, sí, cumplen, no vamos a decir cuándo. No, por favor, no. Gonzalo, gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo.